¿Qué pasa con los batequebrados nuestros? Que no, ¿con qué tiempo, mi amor? ¿Cuándo? ¿Con qué culo se sienta la cucaracha? O sea, los están mandando a estudiar. Los estoy mandando a tocar tierra. Ya que dejen la soberbia, la historia y la política no empieza con ellos. La historia no empezó con Leopoldo López. La historia política no empezó con Julio Borges. Entonces, ¿con qué cuentan estos dirigentes para no seguir siendo el escuadrón mete la pata, sino convertirse en el salón de la justicia de Batman y esa gente? ¿Te traté bien en el capítulo anterior? Muy bien. Ahí vamos, agarrando el paso y lo vamos a agarrar hoy precisamente. Y justamente habíamos dejado en el aire ese tema de ¿ha habido una dirigencia más errática que la actual dirigencia política opositora? Quiero decir, sin restarle sus méritos a Nicolás Maduro y a todo lo que representa en el Estado venezolano en la represión. Pero, ¿ha habido un grupo, un escuadrón mete la pata durante nuestra historia con tanto esfuerzo en destruirse a sí misma en lugar de oponerse al poder? No, por la respuesta es un no enfático. Gracias, ¿quién quiere ser millonario? Me lo acabo de ganar. Un no enfático. Eso no existe. Un descalabro, una lejanía con los problemas de la sociedad como el que existe actualmente, refiriéndonos por supuesto a los líderes de la oposición. Desde luego que es una manguangua para Maduro y para el gobierno, porque es muy fácil manejarlos como peleles, porque en el fondo parecen eso ante la vista de la sociedad. Y esas son cuestiones muy importantes que hay que decir. No es para que suponga a la gente que estamos militando en la antipolítica ni nada por el estilo, pero son situaciones que están muy a la vista, son muy en la superficie, nadie las puede ocultar. Pero es que creo que eso es lo que más rabia me da, porque yo soy defensora de partidos, creo en que lo que peor nos puede pasar es ese sentimiento de antipolítica que tiene el ciudadano ahorita. Pero es que si dan tanto material, hermano, para que la gente los rechace e incluso le dan un material inmenso al programa de los miércoles en la televisión BTV para que los destruya, ¿cómo hacer para que la gente vuelva a confiar en ellos? Porque en el capítulo de antes tú decías, esos son los que tenemos. Y bueno, es verdad, uno puede aspirar a la generación dentro de los partidos, hay jóvenes, hay muchachitos que son concejales, que aspiran a ser alcaldes, que pueden tomar la batuta. Pero con lo que estamos jugando hoy es con este escuadrón mete la pata, que no se puede decir que no, han vivido la represión, están en el exilio, muchos de ellos con amenazas, otros presos, es verdad. Pero ¿por qué los que están en libertad, los que pueden luchar todavía, se esfuerzan tanto en matarse entre ellos mismos? No habíamos tenido tiempo de aprender, es una canción muy famosa que la cantaba Cerrado, Soledad Bravo, muy linda canción. Teníamos 15 años, no habíamos tenido tiempo de aprender. Pero tenemos 23, no 15, bueno, ya está grande el muchacho. No, en la historia el almanaque no va tan ligero, el reloj es mucho más lento que el que tenemos ahorita, tenemos que grabar el programa y salir. No, la historia se toma sus pausas, eso se llama evolución y eso es lo que ha pasado. Aquí ha habido dos, tratando de encontrar una explicación a esta situación, desde luego, compartimos la misma idea, no están operando bien, no influyen en la sociedad, o al contrario, cada vez están más alejados de la sociedad, o la sociedad cada vez más los rechaza a los partidos de oposición. Esa es la verdad. Muy bien, o muy mal, pero esa es la realidad. ¿Qué pasó antes en algunas ocasiones? En dos ocasiones es todo lo contrario. Tuvieron tiempo de aprender. La primera gran oposición que se hace en Venezuela es contra Colombia y contra Bolívar. Esa primera oposición contra Colombia y contra Bolívar empieza inmediatamente después de la batalla de Carabobo. Cuando hay paz, cuando no hay españoles para matar ni para criticar, vamos a vernos las entrañas y a ver cómo solucionamos este problema. ¿Cuál es el problema? El hambre, las haciendas quemadas, los esclavos desaparecidos, la aniquilación de la economía. Eso es Venezuela en 1823-1824. Y desde 1824 a 1830 comienza un periodo de reflexión por primera vez sobre las cosas que están pasando. Aquí no es un problema de libertad, igualdad y fraternidad. Aquí es un problema de cómo comemos, de cómo nos sostenemos y de cómo nos alejamos de un gobierno lejano que no tiene nada que ver con nosotros. Puede decir un señor de Cumaná, puede decir un señor de Boconó, un señor de Carúpano. Usted para arreglar yo para arreglar mis documentos tengo que ir a Bogotá, sí tiene que ir a Bogotá, ¿y cómo voy? Estamos hablando de la Gran Colombia, por si acaso la gente se perdió el hilo. Sí, Colombia, exactamente. Pero ¿qué sucede en ese lapso?
una cosa maravillosa. Hay una generación de venezolanos jóvenes, muy jóvenes, venezolanos republicanos, pero hijos de españoles que habían salido en el año 13 o en el año 14 como consecuencia del decreto de guerra-muerte. O me voy o me mata este señor. O el papá te decía, mire, le haga maleta porque lo va a matar Bolívar con el decreto de guerra-muerte. Acuérdese que usted es canario. Y así sale una generación que se forma en el extranjero y que pasa 5 u 8 años formándose en el extranjero y regresa y ve el desierto. Las promesas no se cumplieron. ¿Cómo hago yo para levantar estas fincas? ¿Cómo hago yo para salir del atolladero? Y comienzan a pensar en Venezuela y se asocian con los quebrados de Venezuela, con los que ya estaban aquí, propietarios abandonados de Dios y de la Virgen, que no encuentran solución. La solución es juntarse para pensar en Venezuela. Hay actividad de prensa extraordinaria, se comienzan a hacer diagnósticos de la sociedad, se funda la Sociedad Económica de Amigos del País y necesitan un soporte que es el militarismo, descontento con Bogotá, que se quiere gobernar a su antojo o con autonomía. Se aproxima a la paz y hacen un pacto y comienza un proceso de organización de la sociedad que se prolonga hasta 1848. Aquí sí hay posibilidad de aprender la realidad y de meterse en ese problema de arreglarla, y la arreglan. ¿Por qué? Porque tuvieron tiempo. La historia les dio oportunidad. ¿Cuánto tiempo? Dime cuánto tiempo. Llevamos 23 en este caso, porque yo estoy apurada porque se me está yendo la vida viendo cómo estos señores discuten entre ellos, le dan material al gobierno para mantenerse en el poder y mientras tanto, bueno, yo aquí esperando que los señores se decidan a no solo unirse, porque a veces la unidad está sobrevalorada, pero a articularse y darle respuesta, no a los problemas del país, porque también eso es una tontería que escucho con mucha frecuencia. Ay, es que no hablan de los problemas del país. Yo no quiero que Capriles, yo no quiero que Guaidó, yo no quiero que Tomás Guanipa, ni que no sé qué otro nombre se me ocurre, me diga que es que yo tengo que ganar $700 para vivir y que es recorcholis, que demonios, que los empleados públicos. Ya yo lo sé, yo no necesito que ellos me lo digan. Yo quiero que ellos hagan algo que empuje para el mingo. Bueno. Ajá, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo empujan para el mingo? Cuando la nueva oposición históricamente importante se supone que es la de la generación del 28, la que se levanta contra Gómez. ¿Cuándo se levanta? La generación del 28 pasa unos 6 meses presos, o un poco más los muchachos, y se van para el exilio. ¿Y qué hacen en el exilio? Trabajar. Estudiar, formarse, saber que existen partidos políticos, organizarse, que hay una estética, que hay los fascistas, que hay los comunistas, y entonces van a pasar desde el año 29 hasta el año 38 por lo menos formándose, oye, bastante tiempo. Entonces regresan, ya no son los estudiantes de la universidad que están cantando y van a elegir a la reina del carnaval de 1928, son hombres hechos y derechos que se formaron en el anarquismo, en el capitalismo, en el comunismo y en las bibliotecas o en las ciencias modernas. Son médicos importantes, o en la literatura moderna, vienen a renovar la sociedad en general. Entonces tuvieron tiempo. ¿Qué van a hacer esos muchachos del 28? Primero, recordar a las oyentes que no existen esos muchachos, ya son hombres hechos y derechos, que han tenido un tiempo de madurar y han comenzado a hacer la nueva Venezuela. ¿Qué pasa con los batequebrados nuestros? Que no, ¿con qué tiempo, mi amor? ¿Cuándo? ¿Con qué culo se sienta la cucaracha? Es que eso es verdad. La gente lo tiene que entender. Tú los estás nombrando. Salen de unas manifestaciones en la Universidad Católica y en la Central, protestando por el cierre de Radio Caracas, y se convierten en líderes estelares de los partidos políticos. Pero bueno, y la comida y el menú, tuvieron tiempo de leerlo y de comérselo poco a poco. Ahí está el problema, con otra circunstancia agravantísima, gravísima. Ellos consideran que eso no es necesario. Rómulo Betancourt dijo en una ocasión que él aprovechó mucho tiempo del exilio leyéndose la historia constitucional, la historia contemporánea de Venezuela de González Guinán. ¿Qué hizo usted? Me leí los 10 tomos de González Guinán. Eso es una maravilla. Es decir, toqué tierra. Yo quisiera saber qué manual se han leído estos muchachos. ¿Qué experiencia los ha acercado de veras a Venezuela? Ellos se convirtieron de un día para otro o se proclamaron en profetas, pero también
con el soporte de la sociedad estaba feliz con ella. Claro, yo te iba a decir, tampoco es que son autoproclamados. Nosotros Exacto. los hicimos, los Exacto. hundimos, los celebramos, los aplaudimos y tuvimos nuestras, entre comillas, victorias, como el que la reforma se fuera para atrás por un movimiento social. O bueno, hay analistas que dicen que no fue gracias a la sociedad, sino que no había leche en ese momento y que la leche estaba muy cara y eso fue lo que hizo que la gente castigara aquel momento la reforma, pero eso es harina de otro costal. Pero tuvieron sus hitos, es decir, recuperaron una Asamblea Nacional en la que no habían participado y poco a poco fueron construyendo, retomaron alcaldías, retomaron gobernaciones, salíamos a la calle, éramos miles, nos quitaron el referendo, nos han quitado tantas cosas que, insisto, lo que dije al principio, tampoco se les puede echar la culpa de todo, porque claro, del otro lado, el otro también boxea, ¿no? Y boxea muy bien. Muy bien. Ajá, pero ¿qué hago yo si los 300 boxeadores que tengo yo de mi lado, bueno, ellos deciden que le quitan los guantes a uno y al otro le desamarran las trenzas? Pues tenemos que aprender, tenemos que buscar la manera de enfrentarnos al gigante. Ay, ¿cómo lo hacemos? Que eso es lo que, ¿cómo voy a ¿Qué saber yo? lo ¿Cómo mando voy a a saber yo? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a saber yo? Ah, Eso lo no, tiene tú que, sabes. ese es un problema de los políticos. Pero los políticos tienen que ver en primer lugar cómo otros lo hicieron y lo hicieron bien. O sea, los están mandando a estudiar. Los estoy mandando a tocar tierra, ya que dejen la soberbia. La historia y la política no empieza con ellos. La historia no empezó con Leopoldo López. La historia política no empezó con Julio Borges, mucho menos con Juan Guaidó. Viene de muchas cosas atrás. El otro día decía Humberto Calderón, Berti, dirigente político, etcétera, figura importante de Copey en los años de la democracia, que el problema está en que no podían ver un viejo. Es decir, que todos los que ya cumplían 80 años no existían para ellos. Y yo creo que ese vínculo con las generaciones anteriores es muy importante, porque es mucho lo que les van a enseñar. Claro, Elías, pero también hay que ver lo siguiente. No querían ver un viejo, ok, mala por ellos, pero tienen otras referencias. Nuestros expresidentes están muertos. Nuestros exministros, en su mayoría, también están muertos. Y hay que ver que muchas de figuras importantes, bueno, están en el exilio. Entonces, ¿con qué cuentan estos dirigentes para no seguir siendo el escuadrón mete la pata, sino convertirse en el Salón de la Justicia de Batman y esa gente? No sé ni si eso son el Salón de la Justicia. Eso habría que pensarlo mejor. Yo no creo que... Están muertos los líderes fundamentales, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, el Jovito Villalba, Luis Herrera Campín, pero de la escuela de ellos quedan muchos. A saber, 2 puntos. A saber, 2 puntos. Te acabo de nombrar a Humberto Calderón. Voy a nombrar otro paisano, Arnoldo Gabaldón. Está escribiendo semanalmente Carlos Canache Mata. Es decir, pero yo pudiera decir que un centenar de líderes. Y te voy a volver a interrumpir. De figuras que fueron muy importantes. Te voy a volver a interrumpir por lo siguiente. El problema no es que quizás nuestros líderes crecieron en democracia y no tienen ni idea de lo que fue oponerse, o eso no es un problema. Eso también influye, por supuesto, por supuesto. Si yo estoy viviendo bien y me conformo con votar cada 5 años, no puedo ni siquiera imaginarme los horrores que me deparará el futuro. Eso es así, eso es así. Pero también, otra cosa que es importante, la gente considera, o muchos consideran, que el hecho de tener una profesión universitaria ya los convierte en heraldos y en luminarias de la sociedad. Este es muy bueno porque es abogado, porque es ingeniero, porque es chingada, eso no sirve. Ese no es el problema. El problema es el entendimiento de la realidad. Y el entendimiento de la realidad es rascándose el pellejo con la misma realidad. Yo quiero ver quién se rasgó el pellejo. Fueron a las universidades, sí, estudiaron en Yale y en Princeton. Lo mismo hicieron los muchachos del 23 del siglo XIX contra Colombia. José María Vargas estaba estudiando en Edimburgo. Tomás Landera estaba estudiando en Jamaica. Santos Michelena estaba estudiando en Nueva York. Pero se trajeron eso en los libros, y al ver la realidad, no, voy a ver qué de mis libros me sirve para componer la realidad. Y lo hicieron. Entonces unieron la experiencia intelectual que tenían con la tragedia del país. Aquí esa experiencia y esa tragedia no se han reunido todavía, pienso yo. Yo tengo, de formación profesional, que relacionar las cosas con el pasado, y por eso me salen estas gráficas, para que me tengas paciencia. Ok, se te tiene paciencia. Okay. Civilización versus barbarie. Ajá. Para no cerrar esto como estamos sonando como antipolíticos, que no lo somos para nada, pero es que dan demasiado material, insisto. Bueno, darle 3 cápsulas de recomendación a nuestra dirigencia política sobre lo que en el pasado se hizo contra
la dictadura recordada por todos de Marcos Pérez Jiménez y lo que decías el primer hecho, el tiempo de independencia. Es decir, qué cabeza hay que mirar, cuál es la pizarra, cuáles son los 3 pasos, el manual de cómo organizar a la sociedad y poder cambiar de gobierno. ¿Pasa por qué? Pasa por encontrar el hueco. El hueco del año 27 era salir de Colombia. Vamos, tenemos el enemigo, Colombia. Tenemos que hacer un discurso que sintonice con la sociedad y que vaya contra el imperio de la Nueva Granada. Pero la sociedad sintonizó fácilmente porque no querían gobernarse por los neogranadinos. Allí hubo comunión inmediata, perfecto. Lo mismo pasa a partir de 1928 contra Gómez. Tenemos que buscar un discurso que no signifique ruptura, porque si proponemos la revolución marxista y si seguimos con el plan de Barranquilla que hicieron unos muchachos llamados Raúl Leoni y Rómulo Betancourt, no vamos a conectar. Ellos se dieron cuenta, mira, vamos a suavizar esto, vamos a hacer un discurso que le llegue a la gente, y lo hicieron. Y ese discurso es el que florece en 1945 cuando el derrocamiento de Medina, y que se convierte en hecho concreto en 1958-59, a partir de esos años. Ellos eran genios, ellos eran extraterrestres. No, pues estos tienen que aprender de ellos, simplemente copiárselos y ajustar esa experiencia a la actualidad. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. Pero aquellos no eran sobrehumanos y lo hicieron por fortuna. Es el único mensaje, así como de decir esto no se acabó, se cerró, bajemos las rejas del negocio porque esto quebró, esto no quebró. Y de ellos depende romper esa cerradura o abrir esa cerradura. Entonces no estamos muertos. No estamos muertos, estábamos de parranda. Estábamos de parranda. Entonces, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.